Si quieres, ahí puedes ya darle a activar a tu presentación. Listo. Perfecto, pues Eh, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la tercera parte de la primera sesión del curso uno del Seminario de Estudios Olímpicos sobre París 2024. Y bueno, hoy tenemos el gusto de recibir al maestro Alejandro Avendaño. Como ya se presentó hace rato, él es actualmente estudiante del doctorado del Departamento de Historia aquí en la Ibero Ciudad de México. Él estudió sociología y bueno, ha trabajado el tema del deporte desde la sociología y la historia. Y le pedimos que nos hiciera un panorama sobre cómo se ha estudiado desde la historia al deporte. Así que va a ser una reflexión muy interesante que forma parte de esta primera sesión del curso para adentrarnos al mundo académico sobre cómo se ha pensado el deporte desde la academia. Y bueno, te cedemos la palabra, Alejandro. Bienvenido, gracias. gracias, Samuel. Gracias a los organizadores, por supuesto, a Ibero Puebla, Ciudad de México, Ibero Ciudad de México, a Claro Sports. Bueno, hola a todos, a todas nuevamente. Y pues sí, justamente esta tercera parte va a estar centrada un poco más en la cuestión de los estudios históricos del deporte, ¿no? Como ya se mencionó brevemente en los otros dos elementos, los dos módulos anteriores, pues dentro de esta comprensión científica, académica, universitaria del fenómeno deportivo, podemos nosotros subdividirnos, manejarnos en las diferentes divisiones que tiene el conocimiento que se genera desde las universidades, ¿no? Particularmente, quiero hablarles hoy sobre la cuestión histórica, ¿no? Cómo hemos comprendido nosotros desde la perspectiva histórica al deporte. Entonces, pensando en ello, me quiero centrar y dirigir estos minutos a cubrir tres temas y más o menos tres objetivos para que podamos lograr justamente comprender la dimensión histórica de estos estudios deportivos, ¿no? Primero, pensar o reflexionar para qué hacemos historia, de qué sirve la historia y en consecuencia pensar para qué vamos a hacer historia del deporte. Posteriormente, ya de una manera un poco más especializada, pensar cómo se ha hecho esta historia del deporte, pensando en diferentes, no solo abrevaderos que utilizamos los historiadores como fuentes y lugares desde los cuales podemos pensar al deporte en la más amplia extensión de la palabra, sino también las perspectivas analíticas desde las cuales nosotros explicamos históricamente al deporte y de las cuales, con las cuales, mejor dicho, guardamos una conexión muy importante. Por ahí también decía Samuel hace un rato que, pues bueno, la explicación social o sociológica del deporte, pues ha dado pie a generar varias corrientes de interpretación sociológica especialmente y de las cuales cabe mencionar, se nutre también la explicación histórica. Y finalizar este elemento o este módulo preguntándonos qué nos queda por hacer desde la perspectiva histórica. Porque podríamos pensar que tal vez ya está todo dicho sobre la historia del deporte y particularmente sobre la historia de los Juegos Olímpicos, ¿no? Por ahí el maestro Hugo León pues nos mostraba esta enorme y fantástica biblioteca sobre todos los Juegos Olímpicos de verano e invierno y uno a lo mejor podría pensar pues entonces no tenemos nada más que decir, no hay nada más que escribir de la historia del deporte. No tiene mucho sentido, entonces detenernos a pensar más en esto, ¿no? Pero pues vamos a ver que es posible pensar por ahí en otras vetas de investigación y seguir, por cierto, también repensando lo que ya está escrito. Entonces, ¿para qué hacemos historia? ¿Cuál es la finalidad de hacer historia del deporte? Pues bueno, nosotros podemos cultivarla de alguna manera desde dos vertientes importantes y desde las cuales también se van ahí entremezclando y alimentándose la una de la otra. Tenemos que pensar que hacer historia, o cuando pensamos en hacer historia, estamos pensando en eso que podríamos llamar de otra manera como la historia profesional. Una historia profesional que se cultiva desde la academia por los y las historiadores e historiadoras y que tiene dos usos fundamentales. La comunicación con la sociedad
y la generación de conocimiento histórico. Conocimiento histórico hasta donde nos es posible, como con todas las ciencias. Decíamos también recién o más temprano en esta sesión, en estas sesiones, que pues vamos a estudiar o tenemos la idea de estudiar el deporte fuera de esos elementos subjetivos, emocionales o narrativas falaces que muchas veces nos encontramos en fenómenos como el deporte. Pues bueno, lo mismo es con la historia. Vamos a generar conocimiento desde un marco de interpretación, de conocimiento justamente que corresponde más a una ciencia histórica, a una disciplina de estudio serio y fundamentado, que desde algún otro tipo de narrativa, de marco interpretativo o significativo, etcétera, ¿no? Y el otro elemento, el otro uso de la historia, además de generar conocimiento, aunque está muy relacionado con ello, es comunicar con la sociedad. ¿Comunicar qué? Pues comunicar precisamente este estudio científico que hacemos sobre el pasado para entenderlo, explicarnos también el presente y hacernos reflexionar o pensar sobre el futuro. Esa triple dimensión de la historia y de lo del momento, los momentos del tiempo nos va dando un sentido para hacer justamente, para resolver justamente esa pregunta de ¿para qué hacemos historia? Al final del día, vamos a hacer historia para construirla como esa escuela de vida. Un cúmulo de conocimientos sobre el pasado, reflexiones sobre el presente y sobre el futuro que va a constituir una moral civilizatoria, es decir, una serie de reflexiones que nosotros vamos a hacer sobre nuestro actuar en el pasado, en el presente y en el futuro. Esto entraña, por supuesto, muchísimos problemas de los cuales los historiadores siempre están reflexionando. Y entonces, porque esto quiere decir que la historia y el conocimiento histórico, las narrativas que tenemos sobre la historia, van a utilizarse para otras cosas fuera de la propia dinámica sistémica, tal vez diría Samuel, de la historia. Es decir, para cosas que a las cuales no necesariamente estamos interesados los historiadores, que es generar conocimiento histórico. En otras palabras, es como si el conocimiento que tenemos sobre la física se pudiera utilizar para otras cosas que no le interesan necesariamente a los físicos. Entre estos elementos, pues, vamos a encontrar elementos y problemáticas y reflexiones con las cuales nos encontramos o nos encontramos al momento de hacer historia y al momento de resolver esta pregunta de ¿para qué hacer historia? Nos vamos a encontrar que esta narrativa histórica va a servir para cuestiones políticas, va a servir para fundamentar o generar o crear o rebatir ideologías que podríamos pensar son usos negativos, negros, oscuros de la historia, pero también vamos a darnos cuenta que se puede utilizar la historia para otras cosas, si queremos ponerle el adjetivo, más loables. Por ejemplo, crear un sentido crítico sobre lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Reconocer al otro como un otro que comparte con nosotros esas coordenadas temporales y espaciales. Adquirir una visión de mundo, es decir, saber que el mundo es tremendamente amplio y extenso y de ahí reconocer que existen otras personas y otras formas de pensar, etcétera. Romper sesgos y por supuesto construir una visión de futuro, es decir, reflexionar detenidamente sobre qué es lo que vamos a hacer para el futuro, cuáles son las consecuencias futuras de nuestros actos presentes. Hasta ahí tenemos más o menos entonces claro, o podríamos tener más o menos entonces claro, para qué hacer historia más allá de los quizá límites o de los planteamientos básicos que pone la academia al respecto. Una vez resuelto ello, podemos empezar a pensar, o alguien podría entonces rebatirnos preguntándonos, ¿para qué entonces hacemos historia del deporte? Y desde dónde entonces podemos empezar a hacer historia del deporte. Y es
que regularmente cuando se nos viene a la cabeza o pensamos en historia del deporte, de las primeras ideas que llegan justamente a nuestra Sandro, ¿me cabeza escuchas es, ahí? sí, Ah, es que sabes qué, se está desfasando tu video del audio. ¿Qué te parece si mejor apagas tu cámara? A ver si mejora. ok, claro que sí. Porque de repente se congela y se suspende tu audio. Entonces, a lo mejor apagando la cámara tal vez funcione. Venga, Buenísimo, continúa. Adelante. listo. Entonces, decía que a veces cuando pensamos en hacer historia en el deporte, aunque se hace historia en el deporte, pensamos particularmente en la historia del deporte profesional y ahí es donde quiero que vayamos empezando a apuntalar algunas líneas que aprovecharemos al final de este tercer elemento de la sesión de hoy. Y entonces pensamos única y exclusivamente en ese deporte profesional y sobre todo en la parte estadística, porque la parte estadística, si bien sirve inicialmente para saber quién corrió más rápido y si se corrió más rápido hoy que hace un mes o que hace un año o hace 3 años, la compilación al final del día de todas esas estadísticas nos permite hacer una primera historia del deporte. Porque entonces nosotros sabemos quién ganó el partido de hace un mes y quién ganó el de hace 3 meses y quién ganó el campeonato del año pasado y el año antepasado y quién suma más campeonatos y quién tiene menos campeonatos y etcétera. Sin embargo, nosotros podemos dar un pasito adelante y complejizar un poco más esa historia del deporte más allá del récord y empezar a preguntarnos, más allá del récord, ¿para qué vamos a hacer entonces esa historia del deporte? La respuesta o una posibilidad de respuesta la podemos encontrar si entendemos a la historia del deporte en sus conexiones con la cultura y la sociedad. Nosotros, a estas alturas del partido, y seguramente es un pensamiento que comparten o deben de compartir la mayoría, si no es que todos los que están inscritos, inscritas a este curso, Em, compartimos la idea de que el deporte está conectado con la sociedad y la cultura. Por eso es tan importante, porque el deporte es tan importante en la actualidad que pues no deja de afectar al resto de los elementos que componen a la sociedad y la cultura. Y eso ciertamente es una afirmación bastante verosímil, bastante verdadera y que podemos explotar como base para hacer esos estudios o iniciar estos estudios científicos del deporte. Pensar entonces la historia del deporte como una disciplina o subdisciplina de la historia social y cultural nos permite empezar a pensar el deporte desde otras aristas, perdón, las aristas que construye a partir de sus conexiones con la vida cotidiana, con las significaciones, con las narrativas culturales, identidades, con lo social, con las relaciones sociales, etcétera y que generan otros elementos que son explicativos del por qué existe el fenómeno deportivo. Ahora visto desde una perspectiva histórica, es decir, seguimos haciendo deporte porque el deporte nos permite o nos ha permitido hacer cosas como generar o montar elementos ideológicos, narrativos, significativos de identidades culturales, etcétera. Nos ha permitido transformarnos en los tiempos sociales. Estoy pensando particularmente en la división del tiempo que hacemos ahora respecto del trabajo y respecto del ocio, nos permite explicar o nos permite decir que seguimos haciendo deporte o seguimos viendo deporte, seguimos consumiendo deporte porque el deporte es un elemento o una actividad que permite expresar valores y comportamientos, ya sea a través del control de controlado de emociones o a través de otros vitrinas de exhibición de estos mismos valores y comportamientos y seguimos haciendo deporte porque al final del día históricamente nos ha servido como un factor de cohesión social. Quiero ver yo, por ejemplo, en un bar cuántas mesas se forman temáticas con los hinchas del Barça y cuántas con los hinchas del Real Madrid y cuántas con un mix de hinchas del Barça e hinchas del Real Madrid, pues eso está un poco más difícil, ¿no? Entonces, es
estas ideas son las que nos permiten empezar a pensar ¿para qué hacemos entonces una historia del deporte más allá del récord? ¿Y para qué hacemos historia del deporte? Pues para pensar cuáles han sido las transformaciones de estas conexiones entre el deporte, lo social, lo cultural, lo político y lo económico, y cómo estas conexiones o este intercambio entre el deporte y lo social o entre el deporte y todo lo demás em, se convierten en en un espejo que a su vez nos permite conocer de una manera un poco más profunda a las relaciones sociales. Sin embargo, cabría empezar a pensar también cómo es que se nos ocurrió hacer historia del deporte en estos términos más complejos, más allá de la compilación del récord y de las estadísticas. Pues bueno, la historia del deporte también tiene justamente de esa historia, una historia de la historia del deporte, y que nos permite explicarlo o nos permite explicarnos justamente al nacimiento de este campo a través de diferentes factores que fueron transformando el cómo estamos entendiendo el deporte como una expresión sociocultural del siglo XX o del siglo XXI o de los últimos 500 años. Decía también, por ejemplo, Samuel al inicio de esta sesión que pues los estudios del deporte pues se van abriendo o se han ido abriendo camino poco a poco en las universidades de América Latina, de México, del mundo en general. Y pues bueno, es ciertamente un recorrido que pues sí, tiene una serie larga de hitos y que nos permite entender cómo se ha ido transformando esta comprensión histórica del deporte. La historia del deporte ya entonces como una subdisciplina académica tiene sus primeras bases en la sociología de los años 60, que está empezando a retomar para la comprensión de la sociedad o de lo social muchas otras fuentes de información y muchos otros nuevos sujetos y objetos de conocimiento sociológico. En otras palabras, la sociología para los años 60, sobre todo la segunda mitad de esa década, está empezando a preguntarse, bueno, sí, pues la sociedad es un cúmulo de personas que pues podemos ir describiendo por ahí, ¿no? Estadísticamente o demográficamente, y pues tenemos ahí pues estos comportamientos como la migración o el envejecimiento, este tipo de cosas a través de la demografía, ¿no? Lo podemos explicar a través de la demografía, pero pues hay otras cosas que se nos están escapando y que parece ser nos pueden eh, ayudar a entender justamente estos otros procesos como la pobreza o las juventudes. Y pues bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Pues construyéndolos como nuevos objetos de conocimiento y construyendo nuevos sujetos sociales. Es entonces que la sociología empieza a meterse en estas cuestiones. Pero al mismo tiempo, la sociología empieza a darse cuenta, o la academia sociológica empieza a darse cuenta que todo esto tiene una dimensión histórica. Una dimensión histórica que también necesita empezar a complejizarse. ¿Y cómo vamos a poder estudiar entonces un fenómeno del cual nosotros no solemos o es difícil que tengamos fuentes, digamos, tan tradicionales como si lo tendríamos tal vez, por ejemplo, en la historia de la diplomacia o de las relaciones diplomáticas, donde uno puede acudir a diarios, libros, notas de campo, etcétera, de los diplomáticos, pues generando nuevas fuentes? Es entonces que la sociología, pero todas las ciencias sociales empiezan a darse cuenta que el deporte, entre muchos otros elementos, se pueden constituir como nuevos objetos de estudio que tienen que y van a transformar cómo comprendemos a la sociedad y a los fenómenos sociales en general, pero que necesitamos entenderlos a partir de nuevas fuentes de información, relatos, las propias estadísticas deportivas, observar a las personas, observar, por lo tanto, un partido, observar a quiénes están jugando y cómo están jugando, cómo se ponen el uniforme, qué no es un uniforme de fútbol, de béisbol, de básquetbol, etcétera. Y entonces la cosa se va complejizando. Empezamos entonces a entender que el deporte, como diría Hobsbawm, constituye una dimensión de un estilo de vida
o de estilos de vida que van explicando a las clases sociales. Y que no es otra cosa, y la historia que no es otra cosa, sino la explicación a lo largo del tiempo del comportamiento de las clases sociales. Eso quiere decir que entonces que el deporte o entender históricamente el deporte nos permite cumplir uno de los elementos o una de las facetas o uno de los objetivos justamente de el conocimiento histórico. Nos vamos a dar cuenta entonces, conforme va pasando el siglo XX, que el deporte tiene que ver con muchos otros, por ejemplo, fenómenos colectivos. Estoy pensando, por ejemplo, en los hooligans, que fueron un tema de estudio muy importante, particularmente en Europa a finales del siglo XX, pero también cuestiones como lo simbólico y lo ritualístico, que ha sido algo muy explorado sociológicamente en América Latina alrededor de las barras de fútbol. Y entonces, con todo este cóctel de elementos más complejos, nos podemos ir dando cuenta que podemos hacer historia del deporte en los mismos términos en los que hacemos historia en general. Comprender los fenómenos del pasado para entender nuestro presente y empezar a reflexionar sobre el futuro y las relaciones que guardan todos esos fenómenos para entendernos en esas mismas tres dimensiones temporales. Por lo tanto, hacer historia en deporte ya no va a tener nada más que ver con el récord, con la compilación de récord, aunque ciertamente sí es una base, ni con el deporte profesional, aunque ambas ciertamente son bases muy importantes para entender no solamente cómo se ha hecho, sino cómo se está haciendo y cómo se va a hacer la historia del deporte y los estudios sociales del deporte en el futuro. Entonces, ¿cómo se ha hecho historia del deporte? Nosotros, de manera general, podríamos pensar que partimos de una primer gran base, que son los récords, pero en complemento las narrativas generadas por el ejercicio periodístico. Y es que si hay algo que ha caracterizado al deporte profesional y entendido sobre todo en su dimensión espectacular, es decir, los deportes espectáculos, es que están acompañados por un registro mayormente escrito y del cual se han encargado los periodistas. La historia del deporte entonces va a brevar primeramente de estos registros, pero a partir de los cuales podemos empezar a complejizar las cosas tal cual como lo hicimos o recién lo hicimos para explicarnos para qué hacer historia del deporte. Entonces, esta historiografía del deporte parte de una pregunta alrededor del entendimiento del sistema deportivo. Es decir, cómo funciona, quiénes están ahí, quiénes no están ahí, qué hacen, qué no hacen, quiénes no pueden estar ahí, pero también ese entendimiento del sistema deportivo va a guardar una beta de comprensión importante relacionada con las interdependencias o las interrelaciones que guarda ese sistema deportivo con el resto de la sociedad. Es decir, la historiografía del deporte ha ido pasando de entender las reglas generales del deporte a entender las reglas generales del deporte y los actores deportivos y las afectaciones que guardan estos con el resto de la sociedad. Con estas tres ideas, con estos tres puntos, nosotros podemos montar de manera súper esquemática, sencilla o como que funciona muy bien como una introducción para esta historia del deporte y para nosotros pensar cómo hacer historia del deporte o cómo hacer estudios sociales del deporte, em, e incluso pensar nuestras propias investigaciones. eh, un sistema, podemos pensar un sistema de tres fases o una evolución de tres fases. Estas fechas son más o menos aproximadas, digo, la idea tampoco es ahondar demasiado en la discusión de las obras que podríamos pensar como que son parte de la historiografía del deporte, es decir, de los escritos sobre historia del deporte en México, en el mundo, pero sirven como una muy buena referencia.
Entonces, entre las décadas de 1970 y 1980, se, nos podemos dar cuenta que la historia del deporte está centrada incluye a los estudios sociales del deporte en dos temas. Primero, las definiciones de sus manifestaciones. Decíamos también al inicio de las actividades del día de hoy que pues hay que tener súper claro de qué estamos hablando cuando hablamos de deporte y de qué estamos hablando cuando hablamos de juegos y de qué estamos hablando cuando hablamos de actividad física, etcétera. Pues justamente estas definiciones van a ser uno de los temas centrales para la historia del deporte en este periodo, porque precisamente no podemos estudiar algo si no sabemos qué es lo que estamos estudiando. Una vez que tenemos cierta definición sobre estas manifestaciones de la actividad, las actividades que hacemos con el cuerpo, nosotros ya podemos ir acomodando en cada cajoncito cada una de estas actividades. Ah, bueno, esto va aquí en el cajoncito de deportes, esto otro va aquí en el cajoncito de actividad física, esto otro va en el cajoncito de los juegos o de los ejercicios militares. Y podemos empezar a pensar cómo se han ido relacionando cada uno de estos elementos históricamente yendo hacia este segundo tema de este periodo, que es la génesis de los deportes. Si sabemos que em, poner dos piedras en dos extremos de un campo o de una plancha de asfalto y patear un bote vacío es jugar al fútbol o una manifestación de un juego que se parece al fútbol y no tiene nada que ver o no es jugar fútbol con una pelota, con las medidas reglamentarias, en una cancha, ¿no? De pasto, con todas estas cosas, nosotros ya podemos, y podemos hacer esa diferencia entre ambas actividades o ambas cosas. Nosotros podemos empezar a preguntarnos, bueno, ¿y entonces cómo fue que empezamos a patear un bote vacío? ¿Y cómo fue que empezamos a patear reglamentadamente una pelota de fútbol? O nosotros podemos hacer la diferencia entre la actividad física de correr, así, correr, nada más, porque sí, y la actividad deportiva de correr un maratón. Podemos empezar a preguntarnos sobre esa génesis de los deportes y empezar a ver justamente ese recorrido o ese cúmulo de transformaciones históricas que hizo los deportes. A partir más o menos de de 1985, y una vez que están más o menos resueltas, y por supuesto en algunas disciplinas más que otras, digo, podríamos pensar que dentro de la historia del deporte, las disciplinas que tienen mayor desarrollo por diferentes factores en el conocimiento histórico, pues está el fútbol y por supuesto las disciplinas olímpicas y particularmente aquellas que componen las pruebas más icónicas del olimpismo, como las que componen el atletismo, quizá por ahí la natación, no sé, pues son las que están más adelantadas, mientras que otras disciplinas deportivas, pues ahí tienen algunos, digamos, rezagos en cuanto a su estudio. Pero más o menos siguen todos el mismo patrón. Una vez que ya sabemos a grandes rasgos o de manera más profunda cómo se empezó a practicar deporte de manera general y también de manera particular en diferentes latitudes, se va complejizando este conocimiento histórico y se van insertando nuevas perspectivas y enfoques teóricos. Perspectivas que van conectando la historia del deporte con la historia social y con la historia cultural. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, o podrían, o surgieron en este momento, em, cómo está afectando, cómo afecta la organización de los Juegos Olímpicos a la visión o sí, la visión o la autopercepción que tienen los ciudadanos, ciudadanas de una ciudad olímpica o cómo afecta la exposición sí, la exposición de campeones olímpicos, campeonas olímpicas de descendencia afroamericana en la percepción de lo afroamericano en Estados Unidos o de lo afroamericano en el resto de América Latina, ¿no? Elementos que son cada vez más complejos y donde aparecen justamente nuevos enfoques teóricos que van
brindando nuevas explicaciones y explorando nuevas aristas, muchos enfoques teóricos que nacen justamente de este diálogo permanente que mantiene la historia y la sociología. Encontramos estas perspectivas teóricas que también ya habíamos tocado, ¿no? Un poquito ahí a bote pronto, desde el funcional estructuralismo, el análisis figuracional de Elías, el marxismo, pero también estudios enfocados en categorías o en elementos muy puntuales y que son de alguna manera muy importantes en el debate del siglo XXI, ¿no? Los estudios de género, los estudios desde la etnicidad, los interculturales, etcétera. Y para el siglo XXI tenemos que existe una serie de nuevas discusiones, ya sea sobre enfoques que cuestionan justamente lo que está pasando o lo que em, ha pasado en los últimos 50, 80 años o lo que pasa en la modernidad con nuevas perspectivas, como fijarnos en cómo construimos el lenguaje o pensar en la relativización del mundo o lo relativo que son los elementos socioculturales presentes y que construyen a la sociedad, o también para pensar en fenómenos como la globalización. Son nuevas discusiones que también han ido influyendo justamente en cómo se ha hecho o cómo se está haciendo esta historia del deporte. Tenemos entonces, eh, y sobre todo a partir de esta tercera etapa, que hay un montón de cuestiones o preguntas que aún nos quedan por hacernos sobre el deporte y sobre su recorrido histórico. Cuestiones historiográficas, pero también interdisciplinarias. Es decir, que la historia del deporte ahora, hoy en día, tiene o por lo menos muchos colegas tienen muy en claro que queda por hacer un trabajo en conjunto con otras disciplinas, no solamente la sociología, sino también las ciencias de la comunicación, el marketing, las relaciones internacionales, la administración, etcétera. Hay un trabajo interdisciplinar ahí pendiente y que se puede y que se debe y que se está haciendo actualmente para extender este campo o este rango de comprensión histórica del fenómeno deportivo. Entonces, en las lecturas que por ahí les vamos a compartir o que les voy a compartir, les aviento dos pequeñas provocaciones para pensar esta historia del deporte más allá de por ejemplo, lo que podríamos hacer una cronología de los Juegos Olímpicos, ¿no? Súper estudiada, ¿no? Y que tenemos bastante claro. Eh, y estas provocaciones que yo propongo, que yo les lanzo, están en pensar justamente la génesis, pero a partir ahora de la conexión del deporte y lo social. Y es que la introducción, la nueva práctica de un deporte en una sociedad determinada, en un punto histórico determinado, es un síntoma de un cambio social. Es un síntoma de que algo está cambiando en esa sociedad que ahora está pensando como algo importante o por lo menos interesante practicar, ver, consumir un deporte o un nuevo deporte. Podríamos por ahí tal vez podríamos pensar en la génesis de los deportes urbanos, los deportes extremos que recién se han incorporado al programa olímpico y que tienen mucho que ver con la transformación urbana o la transformación de los centros urbanos en buena parte del mundo, si no es que en todo el mundo, y que ha hecho a la urbe como un nuevo escenario de la práctica deportiva. Ahí hay un cambio social importante. Y en este estudio de la génesis tenemos que empezar a preguntarnos por nuevos métodos, ya sea que renueven las fuentes documentales en las cuales está basada la historia, como seguramente ustedes saben, la construcción del fenómeno de la comprensión histórica está fundamentalmente hecha a partir de los documentos escritos, fuentes documentales, y que nosotros tendríamos que proponer renovar de alguna manera, ya sea consultando nuevos documentos o pensando el documento más allá de lo escrito. Estoy pensando en los documentos grabados, ¿no? Sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en el que las fuentes de audio son más amplias,
pero también pensando en la fuente viva, la fuente oral, la historia que podemos hacer y recopilar precisamente a partir de los testimonios que se pueden recolectar de las personas que vivieron épocas pasadas y que, por ejemplo, ya tuvimos ahí una interesante demostración con esos archivos que nos mostraba el maestro Hugo. Y la segunda provocación, empezar a pensar a partir el deporte o históricamente el deporte a partir de las historias periodísticas del deporte, que ya desde sí es una base del conocimiento histórico, pero que nos permite identificar a los sujetos deportivos como sujetos históricos y entender a estas prácticas sociales, a estas prácticas deportivas, como un espejo de la realidad. Es decir, convertir a personas como Brundage en sujetos históricos, porque su actividad deportiva o dentro del deporte o dentro de la organización del deporte trasciende al mero deporte y tiene afectaciones importantes en otras estructuras más allá del deporte. Eso complejiza un poco ahí nuestra narrativa sobre el deporte y lo que nosotros podemos entender sobre el deporte. Puntualmente, la segunda provocación está fundamentada en un texto de una periodista argentina que se pregunta cómo podemos hacer historia desde el automovilismo deportivo. Pero la respuesta que da y la forma en cómo llega esa respuesta es interesante. Entonces, ustedes sabrán disculpar el atrevimiento y la herejía, pero creo que vale la pena irnos por ahí y pensarlo un poco por ahí. Platícales brevemente para ir cerrando, si quieres, Alejandro, que tú estás estudiando el automovilismo deportivo. Claro, justamente mi idea para estudiar el automovilismo deportivo se basa en esa misma idea. Pensar las conexiones del deporte con el resto de las estructuras que conforman a la sociedad y entonces organizar una carrera de automóviles en Avándaro, por ejemplo, no tiene nada, no tiene solamente algo que ver con realizar una carrera de automóviles en Avándaro, sino con, por ejemplo, una serie de movimientos socioculturales que tienen como principal actor a la juventud, una juventud que está respondiendo a una camisa de fuerza impuesta desde una política pública de represión y que nos da justamente fenómenos posteriormente como el 68. Y entonces o a expresiones socioculturales como el rock. Y entonces, aunque Avándaro sea más famoso por el festival, Avándaro estaba pensado principalmente como una carrera de coches, nada más que las cosas se le salieron de las manos. Y a todo el mundo se le ha olvidado la carrera de coches y se han quedado con el festival. Pero hay una conexión importante e interesante. Y como otras expresiones de los megaventos deportivos, la organización de carreras de Fórmula 1, de Juegos Olímpicos y de Mundiales de Fútbol tienen que ver con una transformación muy importante y muy seria de estructuras políticas, sociales y económicas que tienen que hacerse de alguna manera o hacer a un lado, a un espacio a esa expresión del deporte como un espectáculo al cual pues atienden pues muchísimas personas. Em, entonces, solamente para terminar mi provocación, pensemos en esta transformación de las coberturas de los medios sobre los Juegos Olímpicos y cómo esto nos puede plantear rupturas históricas y rupturas estructurales y cómo esto nos puede abonar a pensar nuevos elementos históricos del deporte, ¿no? Y de todas sus expresiones. Em, Desde una cobertura local hasta el hecho de que Río de Janeiro 16 y Tokio 2020 más uno, pues se han convertido en eventos que prácticamente están presentes en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, yo lo dejaría aquí, pues, a reservar como de sus comentarios y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy bien, muy buen panorama para los que no son historiadores, para los que no conocen de la historiografía del deporte. Creo que está muy bien haber presentado esto para que se animen y vean lo que hay por estudiar, aprender, discutir. Es muchísimo y la historia tiene de sobra para
repartir. Les compartimos los 3 textos que nos propuso Alejandro para compartir. Los vamos a subir al Drive por si quieren bajarlos de aquí, si no los vamos a poner en Gmail. Y también les compartimos otro más de historia del deporte. Y yo ya empecé a subir textos a la carpeta de la sesión de hoy del seminario. Entre semana ya se las haremos llegar. Y bueno, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Si estamos bien, hacemos un pequeño receso de 2 minutos en lo que acomodamos aquí al maestro Francisco San José. ¿Les parece bien? Venga, pues muchas gracias, Alejandro. Gracias, gracias.